La sinusitis es una enfermedad que se origina por una inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales, causada por un hongo, una bacteria o una alergia. Los principales síntomas de esta enfermedad son dolor y presión detrás de los ojos y en la zona maxilofacial, secreción y congestión nasal, pérdida del sentido del olfato, fatiga y sensación de malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y goteo entre la nariz y la faringe, tos que empeora por la noche. El mejor método para prevenir la sinusitis es tratar de evitar los resfriados y la gripe mediante una buena alimentación, la reducción del estrés y la ansiedad. Además, se debe aumentar la ingesta de líquidos, el uso de un humidificador y aplicar paños calientes y húmedos en la cara varias veces al día. La hipófisis o glándula pituitaria es la que se encarga de la correcta administración de proteínas y nutrientes. Antes era necesario atravesar el cerebro para llegar a esta zona cuando la glándula se veía afectada. Hoy en día se accede a la hipófisis por las fosas nasales, lo que reduce el riesgo del procedimiento. El perder la visión es uno de los síntomas de presencia de tumores en la hipófisis, por lo que es indispensable acudir de inmediato al médico. Enseguida, vean este caso. La cirugía de hipófisis se ha revolucionado. Si pensamos que la hipófisis es una glándula que está en el centro del cerebro, el acceso hasta ella normalmente tenía que invadir grandes zonas del cerebro para poder llegar allá. Dado que la hipófisis está en la base del cráneo, en la silla turca, el entrar desde la base del cráneo permite llegar a la hipófisis sin estar topando el cerebro. Esta cirugía, que inicialmente se hacía por accesos transcraneales, ya sea por un lado o por la parte frontal, que tenía que atravesar cerebro para llegar a la hipófisis, luego se pudo hacer por debajo del labio, entrando desde debajo del labio hacia la nariz, y hoy por hoy, gracias a la endoscopía, se puede entrar a través de las fosas nasales, es decir, por un acceso natural del ser humano. Desde ahí se puede entrar directamente hacia la base del cráneo. Esta cirugía, por estar en una zona tan delicada, necesita una alta tecnología para poderlo hacer. Yo inicié perdiendo un poco la visión del ojo del lado izquierdo. Es algo que no me daba cuenta. Por un momento creía que era cuestión de usar lentes y lo dejé pasar. Es decir, mientras nosotros introducimos un instrumento, esto nos muestra cómo ese instrumento navegaría a través de la resonancia del paciente para mostrarnos dónde vamos a estar. Los instrumentos tecnológicos facilitan a los médicos llegar al tumor sin tener que hacer alguna incisión. El tumor es grabado a través de un endoscopio que enfoca lo que el especialista necesita apreciar. El endoscopio está mirando el tumor y aquí están las estructuras vecinas que debemos preservar, por ejemplo, las arterias carótidas. Aquí vemos el nervio óptico y por aquí a los lados estarían los nervios que mueven los ojos, los nervios oculomotores. Estos tumores producen en las personas síntomas que deben ser analizados inmediatamente. Paulatinamente yo creo que fui perdiendo poco y poco más, o sea, hasta que me di cuenta que no veía nada. O sea, yo veía un 10% y el resto veía negro. Lo más importante es la visión directa que tiene el cirujano de lo que está haciendo, y esto es el neuroendoscopio. Paralelamente a esto, hay una máquina que mide cómo están funcionando los nervios craneales, los nervios que mueven los ojos, cómo está funcionando el nervio óptico, porque el problema mayor del problema hipofisario es que el tumor, al crecer, va dejando ciega a la persona, es decir, afecta al nervio óptico. Doménica Naranjo, paciente, caso, tumor hipofisiario.
Edad 23 años. Estatura 1,61 m. Doménica fue perdiendo progresivamente la visión de su ojo izquierdo, asumiendo que era un problema oftalmológico. Después de varios exámenes médicos, descubrieron que su enfermedad era neurológica. En su búsqueda de especialista para su intervención, Doménica consigue en el Dr. Juan Francisco Lazo y su técnica mínimamente invasiva la mejor opción para su operación. Ya me empecé a hacer los exámenes visuales y ahí fue que me dijeron que no era cuestión visual, sino era neurológica, que me vaya a hacer chequear con un neurólogo. Esta cirugía que hoy por hoy se puede hacer aquí en el Ecuador es la misma que se podría hacer en cualquier país de primer mundo. Estados Unidos, Europa, Alemania. Es la misma cirugía. Fuimos donde un neurólogo amigo de la familia en Ambato me mandó a hacer una resonancia magnética y ahí fue que se dio cuenta que tenía un tumor. El momento que te dicen neurólogo, no visión, entonces es algo más. Así que fuimos donde una persona que conocemos, un neurólogo de mi ciudad. Él me dijo, sí, le explicamos cuáles eran sus síntomas y él dijo, no, tiene que hacerse una resonancia. Lo que pensamos que era claro, que era cuestión de las migrañas, alguna cosa así. Pero en ese momento yo ya sentí algo. Como la mayor parte de tumores, no existe algo específico que nos permita decir por esto se desarrolla en esta persona. El tumor era bastante grande, la verdad es que no me acuerdo exactamente el tamaño que tenía, pero sí me dijeron que era bastante grande y que era cuestión de operación. Los resultados de un descuido ante la aparición de estos tumores podrían ser causantes de casos aún más graves. Es por esto que Doménica accedió a este proceso que permitirá extraer su tumor cerebral. Es más sensible en el caso de las mujeres, porque van a tener alteraciones en la regla, van a disminuir sus ciclos menstruales y eso es lo que nos da la voz de alerta. El resultado de la resonancia, obviamente ahí decía, un tumor. El momento que tú como madre escuchas o ves o sientes o te dicen, tu hija que en ese entonces tenía 22 años tiene un tumor en el cerebro, obviamente te cambia tu vida, tu visión, ese momento te paraliza. O sea, fue un shock para mí, mi esposo, mi otro hijo, fue realmente un shock. Claro, uno oír operación, tumor, o sea, no es algo muy bonito que se diga. En general, tanto en varones como en mujeres, la voz de alerta va a hacer que empezamos a perder la visión. Habitualmente, nuestro campo visual es de 180 grados, pero esto empieza a reducirse. Y cuando empieza a reducirse, sabemos que estamos en un problema de este tipo. Porque más o menos nos explicaron cuál era el tumor de Doménica, así que, no sé, yo creo que fue Dios quien me mandó a las manos de doctor Lazo, Juan Francisco Lazo. Esto de acá nos sorprende en un momento dado y no sabemos por qué vino. Otras manifestaciones de tumores hipofisarios pueden ser un crecimiento exagerado, un crecimiento de la mandíbula, en lo que hablamos de una acromegalia. Entonces las personas empiezan a tener que cambiar de calzado frecuentemente. Los anillos ya no les quedan y el resultado es que la hormona de crecimiento está aumentada y esto hace que la persona empiece a desarrollarse más de lo que corresponde. Pero ya después de todo lo que me decían que no, que es de operación, que como no sabíamos desde cuándo tenía el tumor ahí, que podía seguir creciendo o que tal vez creció de un día para el otro, o sea, no se sabía cómo era la evolución del tumor. Y fue ahí cuando mi mamá me dijo, no, vamos donde el doctor Lazo, así no tengamos una cita y hablamos con él. Pero yo me resistía un poco, decía, vamos a ver, de pronto hay algún otro tratamiento. Pero cuando llegamos donde el doctor Lazo dijo, no, esto es operación, no hay otra forma.
de disolver ese tumor? La mayor parte de tumores hipofisarios son prolactinomas, es decir, producen prolactina. Para la mayor parte de ellos existe la posibilidad de controlar el tumor sin cirugía, con medicación. Pero hay algunos pacientes que no responden a la medicación y requieren cirugía. Ahí fue cuando el doctor nos empezó a explicar más o menos de qué era y cómo era. Los neurólogos anteriores que yo había visitado me comentaban que la operación era como por las encías más o menos, y subían hasta el tumor y lo extraían hasta llegar al punto de que también me tenían que abrir por aquí. Me dijo, vamos a programar una operación, y obviamente ese día que estuvimos con él nos explicó cómo fue la operación, y pese a toda esa preocupación, esa angustia que yo tenía de saber que mi hija tenía un tumor, no sabía si era benigno, maligno, qué consecuencias iba a tener. En el cerebro implica muchos riesgos, así que dije, perfecto, él es el doctor, el que le va a tratar y va a estar todo bien. El postoperatorio es muy variable dependiendo del tamaño del tumor y del tipo de tumor que estaba ahí. Siempre un paciente que es operado de esto debe ir por lo menos un día a cuidados intensivos. El hecho de que te tengan que abrir la cabeza para operarte me parecía un poco, me parecía demasiado aterrador. Y cuando llegamos donde el doctor Lazo, él nos comentó con toda la paciencia del mundo, nos empezó a comentar básicamente cómo era la operación, a pesar de que nosotros no teníamos cita. El tiempo en cuidados intensivos varía según cada paciente. Habitualmente al mes estamos ya reestructurados a la vida normal. Algunos pacientes pueden salir a los 3 días de la clínica, otros tienen que esperar un tiempo más, dependiendo del tamaño y el tipo de tumor. Me hicieron entender que yo no necesitaba buscar este tipo de operaciones en otros países, que hay profesionales de calidad aquí en Ecuador, y eso puedo decir de estos doctores, son muy profesionales, conocen mucho, saben mucho. Así que llegó el día de la operación, entró un día antes, la tarde del día anterior, y la operación fue 8 de la mañana, programada 8 de la mañana. A esa hora le retiraron de la habitación, obviamente vino su equipo maravilloso, vino María Fernanda, maravillosa igual, nos explicó cómo iba a ser la operación, obviamente el doctor ya nos había explicado antes, y la doctora dijo, van a estar tranquilos porque es una operación larga. O sea, sin acordarme cómo salí de la cirugía, sin sentir nada. Me acuerdo que mi mamá cogió mi mano. Me preguntaba bastantes cosas, pero fue un alivio el hecho de sentir la mano de mi mamá. Gracias a Dios, todo estuvo perfecto. Era lo que yo sabía que iba a decirme, ¿no? Después de tantas horas y verle al doctor, pero con su paz, con su tranquilidad, un profesional increíble, me dijo, no, todo está perfecto. Doménica, sacamos su tumor y Doménica está bien.